Bueno, hermanos, vamos a comenzar esta mañana con nuestra última sesión acerca de la escuela dominical Dinero y Eternidad. Estamos agradecidos con el Señor por su consejo, por su dirección, por las cosas que Él nos da a través de su palabra en un tema tan relevante para nosotros como es el dinero, ¿cierto? ¿Estamos, hermanos? ¿Listos? Bueno, entonces en estas últimas 3 semanas hemos estado aprendiendo acerca de principios que nos van a ayudar de alguna forma a manejar nuestro dinero de manera más responsable, de una forma que glorifica al Señor. Quiero comentarles que en todo caso, si ustedes se han perdido alguna de las sesiones o quisieran volver a repasar y a estudiar y profundizar sobre ese tema, todas las clases o las lecciones van a quedar cargadas en el canal de YouTube de la iglesia en los próximos días, donde van a poder visualizarlas. Hemos visto luego de algunas horas cómo el dinero es importante para nuestras vidas, de encontrar el lugar que le corresponde, pero también cómo podemos nosotros hacernos tesoros en el cielo a través de la eternidad, a través de la generosidad, perdónenme. Y el día de hoy, como lo habíamos prometido, vamos a ver algunas preguntas y respuestas que han venido de parte de ustedes. Otras son preguntas propias que yo mismo me estaba haciendo a lo largo conforme iba estudiando estas clases, y la idea es poder responderlas de una forma práctica. Yo creo que eso es lo importante. Hemos entendido, hemos hablado acerca del corazón, de nuestro corazón, hemos hablado acerca de la codicia, pero quiero aterrizar esta mañana mucho de esos principios en situaciones reales que nos acontecen a cada uno. Así que vamos a abordar esta mañana 5 preguntas. Vamos a abordar 5 preguntas que están separadas en 2 grupos. La primera está relacionada acerca de nuestras finanzas y la iglesia, nuestras finanzas y la iglesia, y las otras 3 preguntas están relacionadas con finanzas personales o situaciones particulares de cada una de las familias. Así que habiendo dicho esto, me gustaría que por favor oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Ninguno de nosotros, Señor, merece el poder estar en este lugar para adorarte, para aprender de tu palabra, Señor. Aún el hecho de poder estar reunidos en este sitio es una muestra de tu misericordia, Señor, que tú, por causa de la obra de Cristo, no nos has consumido por nuestros pecados, sino que nos has tratado con gracia, con misericordia, con paciencia, Señor. Te pedimos que esta mañana tú puedas traernos sabiduría, que nos puedas dar dirección a través de tu palabra, Señor, pero sobre todas las cosas que tú permitas y nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, Señor, a aplicar estas verdades que vamos a hacer, Señor. No queremos ser como aquel hombre que construyó su casa, que oyó tu palabra y no la hizo, Señor, y cuando vinieron los ríos, los vientos, fue considerado un insensato porque esta casa cayó, Señor. Sino que queremos ser hombres prudentes y mujeres prudentes, que escuchamos tu palabra, pero también la apliquemos, Señor. Que la apliquemos para que cuando las pruebas vengan, las dificultades vengan, sepamos cómo reaccionar y tener una vida que te glorifique. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta relacionada acerca de las finanzas y la iglesia, y es la siguiente. Entendiendo que el diezmo no está vigente, ¿cuánto de mis ingresos debería utilizar para ofrendar a la iglesia? ¿Cuánto de mi dinero le pertenece a Dios y cuánto es lo que debemos dar, o lo que debería yo dar? Y hay una polémica. Primero, esta pregunta me inicia de la suposición de que el diezmo no está vigente. Si alguno de ustedes no tiene claridad en esto, me gustaría dedicar un par de minutos a argumentarlo. Y digamos que la política sobre si el diezmo, es decir, el dar el 10% de nuestros ingresos a la iglesia, está vigente o no está vigente, yo creo que parte de una confusión acerca de las ofrendas que los judíos o los israelitas entregaban en el Antiguo Testamento. ¿Okay? En el Antiguo Testamento encontramos básicamente 2 tipos de ofrendas. Las ofrendas obligatorias, ¿okay? Las ofrendas obligatorias que eran dadas para el gobierno, ¿okay? Voy a entrar a detalle ahorita en esto. Y las ofrendas a Dios puntualmente, que eran entregadas de forma voluntaria, ¿okay? Podemos entonces entender o recordar que Israel era una teocracia, ¿cierto? Una teocracia es una nación que había estado o que estaba gobernada
bajo las leyes de Dios directamente. Israel no tenía un presidente, Israel era gobernado directamente por la ley que Dios dio a través de Moisés. ¿Ok? Entonces digamos que los sacerdotes o los levitas fungían una especie de gobierno civil para la nación. Ellos, de alguna forma, los diezmos que se recolectaban de los israelitas eran utilizados para básicamente tres cosas. La manutención de los levitas, es decir, cómo ellos iban a utilizar ese dinero para poder vivir, ya que trabajaban para el gobierno de Israel. Además, se utilizaba para financiar los diferentes festivales que el pueblo tenía, los festivales anuales que el pueblo tenía, y había un fondo también que se destinaba para poder cuidar de los huérfanos y de las viudas. Estos diezmos, suena el nombre raro, pero estos diezmos, como lo vimos en la enseñanza pasada, no eran el 10%, sumaban estas tres cosas cerca del 25% de los ingresos de los israelitas, y esto es lo importante. Estos ingresos básicamente se utilizaban para que la nación funcionara. ¿Ok? Yo creo que ahí está la clave. Esos diezmos eran utilizados para que la nación de Israel, que era una teocracia, funcionara. En otras palabras, el no cumplir con ese pago de impuestos que la nación tenía que hacer era robar directamente a Dios, y por eso la Escritura tenía tantas enseñanzas o tantos mandamientos directos a los judíos o los israelitas acerca de las maldiciones que recibirían por no entregar el diezmo o por no pagar sus impuestos. ¿Ok? Esos eran los impuestos o las ofrendas o los diezmos obligatorios. Pero por otro lado, en el Antiguo Testamento encontramos también ofrendas voluntarias. ¿Ok? En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en Primera de Crónicas, en Esdras, hay situaciones particulares en donde el pueblo de Dios o los israelitas ofrendaban de forma voluntaria lo que estaba en su corazón, de una forma espontánea, como una expresión de gratitud, de devoción o de adoración a Dios. Esas ofrendas voluntarias nunca estaban asociadas a un porcentaje, como sí lo estaban las ofrendas obligatorias o los diezmos. ¿Ok? Entonces digamos que estas ofrendas voluntarias se hacían como un acto de adoración a Dios en señal de gratitud, de reconocer que Él era Dios quien proveía todas las cosas, y también muchas veces estas ofrendas voluntarias se daban en situaciones particulares, como cuando, por ejemplo, fue construido el tabernáculo, cuando fue reconstruido el templo, etcétera, etcétera. Entonces, el diezmo era una deuda obligatoria, ¿ok?, que se debía pagar como una especie de impuesto, y las ofrendas voluntarias mostraban la generosidad de un corazón agradecido a Dios. Esos son los dos tipos de ofrendas, por así decirlo, que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, todo esto que acabo de explicar ha sido dado bajo el Antiguo Pacto, ¿cierto? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta que podemos plantearnos en este momento es si hoy día debemos seguir dando diezmos, en el mismo sentido de la palabra que acabo de explicar, y ofrendas. Y para poder explicar o argumentar esto, quisiera poder traer a colación un principio de interpretación bíblica, y es que si al estar bajo un nuevo pacto, en el nuevo pacto, con condiciones distintas en el Nuevo Testamento, deberíamos de continuar haciendo lo mismo que en el Antiguo. Y la respuesta es que no, claramente no. ¿Por qué? Porque para empezar, el día de hoy, la iglesia no se encuentra en una teocracia. La iglesia vive en una sociedad, o como ustedes conocen, es una democracia, ¿cierto? Es una democracia. Nosotros tenemos un presidente que el pueblo vota para que él sea el que gobierne sobre la nación. Nosotros pagamos impuestos, ¿cierto? Espero que todos paguemos impuestos. Si no lo estamos haciendo, hermanos, es un pecado no pagar impuestos. Entonces los animo a que pongan su corazón delante de Dios y los paguen, ¿ok? Entonces los impuestos hoy día que pagamos, ya no se los pagamos a los pastores, ya no se los pagamos a la iglesia, sino que los impuestos se pagan ¿a quién? Al gobierno, a la democracia que nos gobierna. Sin embargo, el Antiguo Testamento no tiene una utilidad, tiene una función para nosotros como iglesia bajo el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos muestra, al ser parte de la Escritura, el carácter de Dios. Es la revelación del carácter de Dios. Es como Dios se ha dado a conocer a nosotros hoy día, en el siglo XXI. Entonces significa que hay principios o hay ciertas realidades que Dios ha revelado de sí mismo, que se encuentran en el Antiguo Testamento, que son aplicables a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, estos principios apuntan al carácter de lo que Dios básicamente espera de nosotros, y esto hablando un poco más acerca del dinero. Entonces, no voy a entrar a responder de manera directa a esa pregunta de cuánto de mis ingresos debería utilizar para ofrendar en la iglesia, porque el Nuevo Testamento no lo dice.
No hay un porcentaje en el Nuevo Testamento que se señale, tienes que dar el 10%, tienes que dar el 25%, ¿cierto? Ninguno encontramos en el Nuevo Testamento pasajes de este estilo. Sin embargo, como nosotros hemos estudiado la semana pasada, sí encontramos mandamientos en donde se nos llama a ser generosos, ¿cierto? Se nos llama a ser generosos, y esa generosidad no es una invitación, sino que esa generosidad es un mandato. Dios desea que sus hijos sean generosos los unos con los otros. Nosotros tenemos que proactivamente acumular tesoros, ¿en dónde? En los cielos, ¿cierto? Ahora, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, nos da un principio que nos puede ayudar a responder esa pregunta de cuánto de mis ingresos debería dar. El texto dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, otras traducciones dice por obligación, sino porque Dios ama al dador alegre, porque Dios ama al dador alegre. Y el énfasis acá en ese texto, en ese versículo, no está en la cantidad de la ofrenda que tenemos que dar, sino en la buena voluntad y en la actitud y en la disposición del oferente, de la persona que está entregando de sus recursos, sabiendo obviamente que el Señor desea que seamos generosos de forma sacrificial. Ahora, hermanos, esto no significa y que nosotros tenemos que dar cuando nos sobra. Esto no significa que nosotros tenemos que dar cuando nos sentimos motivados a hacerlo o cuando nos sentimos emocionados. Somos seres emocionales. Muchas veces hay situaciones externas alrededor nuestro que nos hacen sentir que de pronto somos generosos y que debemos dar. No, yo creo que una buena forma de iniciar la práctica respecto a la generosidad y a las ofrendas en la iglesia es definirla dentro de nuestro presupuesto. Es separar proactivamente o intencionalmente un porcentaje, ustedes defínanlo, ustedes pongan el número, para poder separar y hacerlo de una forma recurrente, por así decirlo. Es necesario muchas veces, hermanos, que para cumplir la voluntad de Dios o los mandatos de Dios, no lo hagamos cuando nosotros sentimos hacerlo, sino que lo hagamos de manera planificada, de manera organizada, sabiendo qué es lo que el Señor desea para cada uno de estos. Entonces, hermanos, para concluir, no se trata si al ofrendar o al no ofrendar estoy pecando o no estoy pecando. Se trata de si estoy siendo agradecido con lo que Dios me ha dado. Se trata la ofrenda de si estoy demostrando, como lo escuchamos unas semanas atrás, que estoy adorando a Dios por sobre mi propio dinero. Se trata de ser fiel y de generoso de la forma en la que Él me pide. Se trata de reconocer que todos los ingresos que yo tengo provienen de la mano de Dios, ¿cierto? Es una forma de adoración a Dios. La idea de que solo tengo que dar el 10% de mis ingresos no es bíblica o no aplica al menos el día de hoy. Todo lo que tenemos, mis hermanos, le pertenece a Dios. Absolutamente todos los ingresos le conceden a Él. Nosotros simplemente somos administradores o mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, y el 100% de nuestros recursos tiene que ser utilizado ¿para qué? Para glorificarlo. Ya sea que utilizo ese dinero de forma generosa para mis hermanos, para las necesidades de la iglesia, para mis propias necesidades, para las necesidades de mi familia, para todos mis ingresos tienen que apuntar a glorificar a Dios. Entonces tenemos que tener eso en consideración y en medio de todo siempre buscar la sabiduría que Dios nos puede dar acerca de ese tema tan delicado. Listo, vamos a entrar a una segunda pregunta, que es la siguiente. La iglesia está creciendo. Cada vez más personas ofrendan y me gustaría saber en qué se utiliza el dinero de las ofrendas. Otras iglesias informan a sus miembros de los ingresos y los egresos que tienen. ¿Nosotros como comunidad de gracia hacemos lo mismo? Esta es una pregunta sincera, ¿cierto? Yo creo que algunos de ustedes por lo menos la ha pensado. Por lo menos la ha pensado, seguramente son muy pocos los que se han animado a hacerla, pero es comprensible. Es una pregunta válida porque muchos de nosotros probablemente venimos de iglesias donde se nos han robado. Se nos ha robado, donde se nos ha exigido otorgar dinero de formas que nosotros no podíamos hacerlo, se nos ha manipulado. Y existe pues obviamente una suspicacia de si en ese lugar o a esta iglesia donde he llegado el día de hoy se hace lo mismo. Quiero empezar señalando que nuestra iglesia es una iglesia que se sujeta al modelo bíblico del gobierno de la pluralidad de ancianos. ¿Qué significa? Que las decisiones de la iglesia no las toma la congregación, sino que las decisiones de la iglesia las toma un grupo de líderes o de pastores o de creyentes maduros. Y esas decisiones involucran obviamente las decisiones del dinero, la administración del dinero.
Nosotros como iglesia no publicamos nuestros estados financieros en la parte de atrás, no van a ver nunca ingresos y egresos en la parte de atrás, como les digo, pero eso no significa que si algún creyente de manera voluntaria o deseosa pregunta acerca del tema, no le podamos dar una respuesta. Así que quiero básicamente de forma muy rápida explicarle en qué se va el dinero que como congregación administramos. La gran mayoría de los ingresos, si no es la gran mayoría de los ingresos, se va básicamente en la iglesia, en el local que nosotros estamos pagando el día de hoy. Ustedes saben que con la ayuda del Señor nosotros pudimos adquirir un local que es donde estamos actualmente. Se decidió comprar ese local y tenemos pues obviamente que seguir pagando las cuotas. Vamos aún por la mitad de lo que tenemos que pagar para la casa y tenemos unos años más por delante de deuda, por así decirlo, que hay que cubrir. Por lo tanto, la mayor parte de los ingresos se va para esa función. Otra parte del dinero se asigna en algunos salarios principalmente el pastor y algunas personas que están en administración, en contabilidad, en temas tributarios. Nuestra iglesia está constituida ante la nación de Colombia como una persona jurídica. Es algo que mayormente las iglesias no hacen. La iglesia no está en nombre de un hombre, no está en nombre de unas personas, sino que es una entidad aparte y como tal tiene ciertas responsabilidades que pagar. Estos salarios son simbólicos, digamos que no hay nadie que esté trabajando a tiempo completo en la iglesia. Cada una de las personas que percibe un ingreso tiene trabajos externos, que son la mayoría de sus fuentes, pero porque la intención no es ser gravosos a la necesidad de la iglesia que tiene el día de hoy, pero es necesario para poder funcionar de forma correcta. Otro monto muy importante sirve para cubrir las operaciones de la iglesia. ¿Qué significa esto? El pago de servicios, el agua, la luz, el internet, el gas, el mantenimiento, la seguridad que tenemos una seguridad acá, tenemos otra allá. Se está evaluando poner ahora que tenemos una iglesia más remodelada, un sistema de seguridad o una alarma. Todo ese tipo de operaciones son necesarias para que la iglesia funcione. Parte del dinero va asignado al Fondo de Misericordia, del cual hablamos la semana pasada, va orientado también a la librería para poder tener libros con buenos descuentos y buenos precios que sirvan para la edificación de ustedes, y etcétera, etcétera, etcétera. Algunos otros eventos puntuales que la iglesia hace o organiza. Entonces, en eso básicamente se organiza o se distribuyen los ingresos que como congregación tenemos. Ahora, yo quiero comentarles algo relacionado a esto. Yo creo que es aún más importante que como iglesia lo sepamos y lo entendamos. Las escrituras nos enseñan o nos animan a que la forma o el modelo bíblico, cómo extender el reino de Dios en esa tierra, es mediante la plantación de iglesias. Comunidad de Gracia no busca ser una mega iglesia. No tenemos en nuestras mentes tener una iglesia de 5,000 personas, 4,000 personas, con diferentes pisos, con sótanos. No está eso dentro del corazón del liderazgo. No queremos tener a miles de personas que vengan cada domingo acá, sino que por el contrario, nosotros queremos ser o buscamos ser una iglesia madura, buscamos ser una iglesia firme, fuerte, que apoye en la preparación de misioneros y de pastores para que estos hombres salgan y que planten otras iglesias a lo largo del país. Ese es un poco no sé si sale el término visión, pero es un poco el objetivo o la visión que como iglesia nosotros tenemos hacia adelante. Es por eso, en ese orden de ideas, que hemos decidido que parte del presupuesto de la congregación mensualmente se asigne como un fondo para ir preparando y tener soporte para esos hombres que eventualmente van a salir a plantar iglesias en otros lugares. Y ustedes, hermanos, cumplen un papel importante en esto. Parte de sus ofrendas se va a destinar para poder apoyar a la extensión del reino de Dios a través de la plantación de otras iglesias. ¿Cuándo va a suceder esto, hermano? Los tiempos son del Señor. No se trata de ir a plantar iglesias porque quiero plantar una acá, otra allá. Se trata, como la Escritura llama, de tener hombres probados en la fe, no solamente en conocimiento bíblico, sino también en carácter, que ellos puedan llevar la responsabilidad de liderar una nueva congregación en otra parte de la ciudad o en otras ciudades. Quizás algunos lo sepan, pero cuando nuestra iglesia fue fundada, hace ya algunos años atrás, y eran muy pocos los que congregaban, en Estados Unidos la iglesia de Grace Community Church nos apoyó con recursos económicos durante algún tiempo mientras logramos ser una iglesia autosostenible. Ellos, además de darnos apoyo en temas de consejería, en capacitación de los hombres que hoy día lideran la congregación, ellos pagaron parte del local o pagaban el local donde nosotros nos arrendábamos. No sé cuántos ustedes recuerdan el hotel Portón. Eso era, digamos, una ofrenda o la misericordia, la gracia de Dios extendida a través de esa iglesia para nosotros. Y nosotros queremos hacer lo mismo para las siguientes iglesias que Dios permita plantar hacia
hacia más adelante. Entonces, habiendo respondido esa pregunta, respecto a los ingresos personales y la iglesia, ¿ok? Quiero enfocarme ahora a 3 preguntas relacionadas con nuestras finanzas personales, con nuestras finanzas familiares inclusive. Y antes de comenzar y abordar esto, yo quiero hacer una aclaración en este punto, ¿ok? Quiero hacer una aclaración que es importante. Muchas de las decisiones que nosotros tenemos que tomar respecto a nuestras finanzas caen en áreas grises, en donde la escritura no es clara o suficientemente clara para decir, compra el carro, vende la casa, compra la finca, meta a tu hijo en tal universidad, ¿cierto? No encontramos esos mandatos. Muchas de estas decisiones caen en áreas grises donde la libertad cristiana es lo que debe prevalecer, donde no podemos ser dogmáticos en esos puntos, no podemos poner cargas sobre ustedes, por lo que mis respuestas, digamos, no son categóricas en ese sentido, son más que todo principios generales que voy a abordar, pero yo sí los animo a que si ustedes tienen una situación particular, puntual, busquen consejo. Busquen consejo a los líderes de la congregación, a hombres maduros en la fe, que puedan evaluar su caso, escuchar su situación de una forma más clara y poder darles un consejo más bíblico, probablemente en ese sentido. Tengamos presente que muchas de las respuestas que vamos a obtener van a depender del contexto y los detalles de cada uno de ustedes. Entonces es importante tener eso presente. ¿Listo? Habiendo hecho esa aclaración, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el orden correcto que debo tener en mis finanzas? Es decir, ¿a qué le debo dar prioridad? ¿A la iglesia, a mi casa o ayudar a otras personas? ¿Cuál es el orden correcto que debo tener en mis finanzas? Luego de haber escuchado la semana pasada acerca de la generosidad sacrificial, gozosa, voluntaria, yo esperaría que al igual que a mí, nos hayamos sentido por lo menos cuestionados o por lo menos incómodos acerca de si estamos siendo generosos realmente de una forma que sea agradable a Dios o no. ¿Ok? Pero hermanos, la generosidad, y presten atención a esto, la generosidad tiene un lugar en medio de nuestras finanzas, pero no ocupa el primer lugar. ¿Ok? La generosidad tiene un lugar en medio de nuestras finanzas, pero no ocupa el primer lugar. Y las Escrituras tienen un mandato claro para nosotros que encontramos en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Y es que la primera responsabilidad que nosotros tenemos con nuestras finanzas, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice ahí? Proveer a los míos, ¿cierto? 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Pablo está hablando acá acerca del cuidado de las viudas, pero nos topamos con un texto que amplifica la responsabilidad económica que nosotros como creyentes tenemos. El texto dice lo siguiente: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esa palabra proveer que encontramos en ese texto se puede traducir como planear antes, ¿ok? Planear antes. Y describe la previsión, el cuidado, la anticipación que las personas que proveen en su hogar tienen que tener para poder cubrir con esa responsabilidad. Un hombre creyente tiene la responsabilidad, al ser cabeza de un hogar, la obligación primaria de proveer para los de su casa sobre absolutamente todo lo demás. No hay nada más importante que hacer con respecto a tu dinero que proveer a tu familia. No es ofrendar a la iglesia, no es dar o utilizarlo en otro tipo de ingresos, es proveer a nuestra familia. El texto nos dice que cuando una persona o un creyente no provee, es culpable de 2 cosas, ¿cierto? Lo podemos encontrar ahí diciendo nuevamente, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esa palabra, ha negado la fe, no hace referencia de que ese hombre ha perdido su salvación. Entendemos que no se puede perder la salvación, pero sí hace referencia a que está yendo en contra, está negando el principio o la esencia básica del cristianismo, que es el amor sacrificial, que es la compasión, que es la entrega, ¿cierto? Y la segunda parte dice que está diciéndole, o Pablo está señalando, que ese hombre que no provee para su familia está prácticamente actuando peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde en la mayoría de los casos, o generalmente, yo sé que hay casos puntuales, los incrédulos aún conocen la importancia de poder mantener a su familia. Aún la legislación colombiana, las leyes, están destinadas a que en caso de un divorcio hay una responsabilidad de una de las partes de proveer y mantener a los suyos. ¿Se dan cuenta que aún el mundo considera eso importante?
Por lo tanto, si nosotros, siendo creyentes, decidimos voluntariamente lavarnos las manos y no proveer para nuestra familia, estamos actuando peor que el incrédulo y no hay excusa para eso. ¿Ok? Entonces, el primer lugar que nuestras finanzas deben ocupar es proveer para nuestra familia. Antes que ofrendar, antes de que pagar nuestras deudas, antes de irnos de viaje, debemos utilizar nuestros recursos en proveer, en cubrir las necesidades. Pero aquí también quiero hablar un poquito más acerca de qué es proveer, ¿cierto? Para empezar, proveer es un área gris. Algunas personas, ¿qué involucra proveer? Algunas personas pueden proveer a su familia con 1,5 millones de pesos mensuales, con 2 millones de pesos mensuales. Otras personas pueden proveer a sus familias o necesitan para proveer a sus familias 6 billones o más dinero. El monto necesario para proveer tu casa dependerá de tu situación particular, ¿ok? No hay un monto exacto. Pero la esencia básicamente de la provisión es dar sustento y abrigo, ¿ok? Eso es lo que Pablo habla de Timoteo en otra parte, que hay que proveer sustento y abrigo. Eso básicamente es dar un techo y comida, ¿cierto? Eso es lo que es proveer. Proveer, mis hermanos, no es renovar el carro cada 3 años. Proveer no es una obligación de irnos de viaje fuera del país todos los años. Proveer no es poder pagar la universidad más cara de la ciudad para nuestros hijos. Proveer no es tener el mejor programa de homeschool que podamos darle a nuestros hijos o la mejor escuela. Todo esto es válido, hermanos. Todo esto es bueno. Todo esto puede ser piadoso inclusive, pero no cae dentro de la categoría de proveer, que es tener un techo y tener comida. Lo primero que tenemos que usar nuestros recursos es en dar sustento y abrigo a nuestras familias. Ahora, hay un segundo punto en el que nosotros tenemos que invertir o utilizar nuestras finanzas. Y es en pagar mis deudas. Es en pagar mis deudas. ¿Ok? Quiero ser muy cuidadoso respecto a esto. No toda deuda es mala en sí misma. Voy a responder una pregunta acerca de las deudas en unos minutos. Pero muchas veces las deudas que nosotros tenemos no son por causa de una calamidad, no es por causa de que tuvimos a un pariente enfermo y nos tocó endeudarnos. Muchas veces las deudas que tenemos son una mala administración de nuestro dinero. Muchas veces las deudas simplemente fue que nos dejamos llevar por nuestros deseos, por una falta de contentamiento. Muchas veces las deudas son producto de alguna forma de no tener dominio propio sobre las cosas, sobre nuestro propio carácter en general. Pero al final, sea cual sea la razón de la deuda, indistintamente de si fue una razón correcta o incorrecta y pecaminosa, ¿ok? Tenemos que pagar nuestras deudas. Hay una obligación, la definición de una deuda, por si alguien, hermanos, no lo tiene claro, es una obligación financiera que una persona asume al recibir dinero, bienes o servicios y se compromete a devolverle o pagarlo en el futuro. Hay una obligación que nosotros como creyentes hemos asumido al tener una deuda, ¿ok? Hay una obligación delante de una institución, puede ser un banco, o hay una obligación delante de una persona que nos ha prestado este dinero para poder obtener a cambio de esa obligación un beneficio inmediato. Por lo tanto, hay un compromiso que nosotros hemos adquirido voluntariamente, que tenemos para con alguien más. Y las Escrituras nos ordenan que paguemos nuestras deudas. El texto de Romanos 13, 7 y 8 dice lo siguiente: pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis nada a nadie. Es explícito el texto es muy claro, no debáis nada a nadie. De hecho, la Biblia es mucho más enfática en el Salmo 37, en el versículo 21, a decir que el no pagar las deudas es una práctica que los impíos hacen. El no pagar las deudas es una práctica que los impíos hacen. Entendemos además, hermanos, que al ser la deuda un compromiso con alguien más, se convierte en un asunto de integridad con nosotros. Se convierte para nosotros en un asunto de integridad y un asunto de testimonio que nosotros como creyentes tenemos para con el banco o para con otra persona. Si no pagamos lo que nos comprometimos a pagar, estamos mintiendo. Estamos yendo en contra del mandato que el Señor Jesucristo y que Santiago dijo, que tu sí sea sí. ¿Cierto? Si nosotros decidimos o firmamos un pagaré, si nosotros nos comprometimos con el banco comprando algo con nuestra tarjeta de crédito, nosotros le hemos dicho al banco, tranquilo, tú préstame el dinero que yo me comprometo contigo a pagarte en 12, 24, 36 cuotas, ¿cierto? Todos hemos hecho ahí un compromiso que nosotros hemos adquirido con eso.
Luego de haber visto entonces el orden, que yo debo de proveer a los míos, que yo debo de pagar mis deudas en segundo lugar, entonces sí la generosidad ocupa un lugar predominante acá, ¿ok? Sí hay un asunto importante respecto a la generosidad. No voy a volver a tocar el tema, hemos hablado mucho acerca de eso ya. La generosidad debe ser una muestra de la gracia de Dios, debe ser hecha con gozo, de manera sincera, de manera sacrificial, de manera voluntaria, ¿cierto? Debemos entonces nosotros, hermanos, buscar ser intencionalmente generosos. Pero acá me puedo preguntar, ¿qué pasa si yo no tengo trabajo? ¿Qué pasa si yo no tengo para pagar mis deudas? ¿Puedo ser generoso? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Porque acabo de decir que la prioridad es proveer, la segunda prioridad es pagar mis deudas y la tercera prioridad es ser generoso. Si yo no tengo para proveer, mis hermanos, si yo no tengo para darle un pan a mis hijos el día de mañana, si yo no tengo para poder pagar las deudas que yo mismo he adquirido, me he comprometido, yo no tengo la posibilidad de ser generoso. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque de alguna forma, si yo fuera generoso por sobre lo demás, estaría incumpliendo las otras dos prioridades que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, no nos ganamos el cielo por ser generosos, hermanos. A veces creemos eso. Dios me va a bendecir si yo doy. Busquemos ser fieles. Busquemos ser fieles en lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Proveer a nuestras familias, pagar nuestras deudas, entonces ser generosos. Yo no puedo invitar, hermanos, a comer a otros hermanos a nuestra casa si yo no tengo cómo pagar la luz la próxima semana. Yo no puedo dar grandes regalos a mis hermanos si no tengo cómo pagar el arriendo a final de mes. Y lo digo esto porque muchas veces nosotros deseamos bendecir a otras personas, ¿cierto? Nosotros deseamos darles algo a otros de manera desinteresada. Pero si no está dentro de nuestras posibilidades, no lo hagamos. No hay una obligación, si es que yo no tengo para proveer, para pagar mis deudas, el ser y el dar generoso, dar a otras personas. Ahora, hermanos, yo estoy diciendo esto luego de haber gastado una hora la semana pasada hablando acerca de la importancia de la generosidad. Entonces yo quiero que por favor veamos lo que estoy diciendo dentro del contexto en el que estamos hablando en ese momento acerca de las prioridades. Hay que examinar nuestros corazones continuamente para ver si yo no puedo dar porque efectivamente no me alcanza para dar generoso, o si yo no puedo dar porque probablemente estoy siendo egoísta y avaro con mi dinero. ¿Ok? Y finalmente, en el último lugar, todo lo demás que podría agregar entretenimiento, comodidades, lujos, esto es lo último de la lista. Es preferible, hermanos, ser generosos. Es preferible ser generosos y hacernos tesoros en el cielo que tener Disney, que tener Max, que tener Prime, que tener Netflix. Es preferible dar una ofrenda a la iglesia o apoyar a un hermano que está pasando necesidad, de pronto pagar el retiro de matrimonios que ya viene un hermano que no puede pagarlo. Es preferible poder subvencionar a un alumno del CEMDEX para poder ser generoso y ayudarlo, que utilizar ese dinero en mi entretenimiento, en mis comodidades o en mis lujos, ¿ok? Y nuevamente les vuelvo a decir, tomen mis palabras en el contexto de las prioridades. No estoy diciendo que no podemos ser generosos, sino que hay que hacerlo dentro del contexto. No estoy diciendo que no podamos tener Netflix, hermanos, no estoy diciendo que no podemos irnos de viaje, simplemente estoy diciendo que esas comodidades, esos lujos, tienen que venir luego de haber provisto para mi familia, luego de haber podido pagar mis deudas si es que las tengo, luego de haber sido generoso, y recién entonces yo puedo tener todos esos lujos, esas comodidades, que no son malas, nuevamente les digo, pero que tienen que tener un orden o un lugar puntual en nuestras vidas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, la pregunta número 4. ¿Qué pasa si no me alcanza para ser generoso? ¿Qué pasa si no me alcanza para ser generoso? ¿Debo dar de lo que no tengo y endeudarme? Ya respondí parcialmente esto, ¿cierto? Hace unos minutos acabo de darle respuesta a eso. Antes de ser generosos tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pero quiero hablar o ampliar un poco más esto. Hay un principio, hermanos, hay un principio que utilizaba John Wesley. Si ustedes han oído acerca de John Wesley, él fue un pastor metodista, ¿ok? Y él escribió mucho acerca de la ética en el trabajo y la administración piadosa del dinero, ¿ok? Él es un referente, si ustedes alguna vez quieren hablar o profundizar más en el tema, es un buen referente. Y él tiene un principio que yo creo que nos puede ayudar a esto. Él decía lo siguiente: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas.
Gana, ahorra y da. Él creía, o Wesley creía, que los cristianos tenemos que ser, en primer lugar, diligentes. Diligentes para con nuestro trabajo, diligentes en aprovechar las oportunidades de trabajo que se nos presentan. ¿Para qué? Para hacer dinero, para ganar dinero, para poder obtener ingresos. Siempre cuando este trabajo que yo estoy tomando no daña mi salud, no daña a otros hermanos o no dañe o no afecte mi vida espiritual, por así decirlo. Además, el ahorro para Wesley, él tenía un significado que es un poco diferente. Para Wesley, en esa expresión, ahorra todo lo que puedas, no significaba acumular riquezas para sí mismo, sino que él buscaba ahorrar en su estilo de vida, vivir de una manera sencilla y evitar los gastos innecesarios, ¿ok? Vivir de una forma sencilla y evitar los gastos innecesarios. Eso incluía evitar los lujos y gastar solamente lo que necesitaba para vivir. Él practicaba todo lo que predicaba porque este hombre hizo muchísimo dinero a lo largo de su vida. A través de los libros que él escribió, a través de la influencia que llegó a tener, él tenía regalías constantemente. Pero a medida que aumentaba sus ingresos o a medida que sus ingresos mejoraban, él seguía con el mismo estilo de vida y ofrendaba todo el excedente. Para que tengan una idea, los biógrafos de John Wesley decían que él solo vivía para sus gastos con el 2% de todos los ingresos mensuales que él generaba. Ese hombre hacía muchísimo dinero, pensemos en lo siguiente, pero él vivía como un hombre sencillo. ¿Por qué? Porque prefería vivir una vida con lo necesario y dar todo lo demás para darle a alguien que lo necesitara. Para Wesley, la verdadera finalidad o el verdadero propósito de ganar el dinero, de generar dinero y de ahorrar, es decir, de vivir una vida sencilla, era poder, ¿qué? Ser generoso. Era poder dar a los demás o dar todo lo que pueda. Y eso gana, y ese término de gana todo lo que puedas, podría ser algo que podemos malinterpretar, ¿cierto, hermanos? A veces como creyentes podemos tener una visión conformista acerca del dinero. No, yo no soy ambicioso, si a mí el Señor me da para vivir $1.000.000, yo estoy tranquilo. Yo con eso, yo no busco tener dinero, yo no busco generar más ingresos, yo estoy bien. Y aparentemente eso puede verse piadoso, puede verse espiritual, ¿cierto? Pero no es así, hermanos. La Escritura nos llama a ser diligentes en nuestro trabajo. La Escritura nos llama a administrar las riquezas y a generar riquezas. La diferencia es que el propósito de esa generación de ingresos o de ese dinero que voy a hacer no es mi comodidad, no son mis lujos, es poder ser generoso con otros. Es ser generoso con otros. Hermanos, si ustedes no tienen más que para proveer para sus familias y no tienen más que para pagar para sus deudas, pídanle sabiduría a Dios para poder generar más ingresos. Eso no es malo. ¿Con la finalidad de qué? De poder cumplir con el mandamiento de la generosidad. Y esto, hermanos, va en contra de nuestra forma de pensar. Yo evaluaba mi propia vida y decía, ¿para qué pedimos muchas veces un aumento? ¿Para qué muchas veces ponemos un negocio y queremos vender más? Estoy seguro que principalmente lo hacemos para estar más cómodos, para tener una mayor comodidad, para tener más lujos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos en estas peticiones, en nuestros deseos, la oración de Señor, dame más dinero, dame más ingresos, porque quiero ser más generoso, porque quiero bendecir a otros con lo que tú me des? ¿Cuántos de ustedes se podrían comprometer delante de Dios? No estoy diciendo que hagamos un pacto ni nada, pero meditemos y pensemos en esto. ¿Cuántos de ustedes se podrían comprometer de que en caso tengan un aumento o un ingreso de dinero, no tocar ese dinero, mantener su mismo estilo de vida para poder ser generosos con otras personas? Yo creo que eso es algo a lo que Wesley se refería con gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, pero da todo lo que puedas. Y hermanos, eso nos debe llevar a pensar que si el día de hoy no nos alcanza para ser generosos, porque estamos proveyendo y pagando nuestras deudas, podríamos evaluar si nuestro estilo de vida es derrochador o si de pronto no nos alcanza de una forma real y genuina. Entonces busquemos hacer más dinero. Pidámosle sabiduría a Dios para generar más riquezas, para poder ser generoso y cumplir y agradarle a Él con mi dinero. Hay muchas formas de poder evaluar el ingreso de dinero adicional. Podemos ver que si de pronto trabajamos en un sector o en un rubro que normalmente la paga en ese rubro es muy baja, bueno, si tenemos la juventud, la fuerza o las capacidades, evaluemos cambiar de rubro.
No hay nada malo que si empecé trabajando no sé, en servicio al cliente, en una empresa, pueda estudiar y prepararme para trabajar en finanzas quizás. No está mal que si empecé estudiando diseño gráfico, por poner un ejemplo, y veo que el día de hoy las computadoras y la programación está generando más ingresos, pues estudie y cambie de rubro. No hay nada malo en eso. Si al final mi finalidad es poder generar más ingresos para ser generosos, ¿creen que Dios bendeciría eso? Yo creo que Él lo haría. Podemos inclusive prepararnos académicamente. Es algo importante, hermanos, porque a veces como creyentes podemos pensar que no, lo que Dios me dé, yo estoy conforme con eso. Y amén. Hay que tener contentamiento en lo que Dios nos da. Pero hay que tener diligencia también en nuestra forma de trabajar. Si yo veo que voy a poder proveer a mi familia de una mejor forma, pagar mis deudas o ser generoso inclusive con otros, y eso implica que yo tenga que estudiar el día de hoy y prepararme académicamente, invertir en eso, pues vale la pena hacerlo. No creamos que con los brazos cruzados, sin estudiar, Dios va a proveer un salario para mi familia si es que aún estoy soltero más adelante. Es necesario prepararnos y estudiar. Es necesario estudiar para poder tener un ascenso. De pronto, para generar más ingresos, podríamos aceptar un trabajo externo que no es tan atractivo para nosotros, que no aporta a nuestra hoja de vida, pero quizás sirve para poder crecer un poco más y tener un ingreso y poder ser generoso. Podríamos ajustar nuestro estilo de vida, ¿cierto? Podríamos ver en qué estamos derrochando dinero y en vez de comprarme ese perfume de 500,000 pesos, de pronto compramos un perfume de 100,000 y los otros 400 utilizarlo en generosidad. Son opciones que nosotros podemos evaluar en nuestras vidas. Siempre hay ajustes que podemos hacer para ser generosos. Y eso me lleva a una última pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo puedo tener un mejor control de mis finanzas ya que tengo deudas y no sé cómo salir de ellas? ¿Cómo puedo tener un mejor control de mis finanzas ya que tengo deudas y no sé cómo salir de ellas? Eso es una realidad para muchos de nosotros, hermanos. Nuestras deudas o la forma como nosotros administramos nuestro dinero genera preocupaciones, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes alguna vez no ha podido dormir por no saber cómo pagar las deudas que tenemos? Y yo quiero darles algunas recomendaciones básicas, ¿ok? Esto es supremamente práctico. Ya hemos hablado acerca del corazón, hemos hablado acerca de la actitud correcta hacia el dinero, hemos hablado acerca de las prioridades que debemos de tener, pero ahora quiero darles algunos ejemplos prácticos, y eso de pronto suena a una clase de finanzas. Cuando hablábamos acerca del título de la enseñanza, pues había una propuesta que era finanzas bíblicas. De hecho, algunos de ustedes me dicen, hermano, ¿cuándo es el curso de finanzas? Estas 4 semanas me he pasado peleando con varios hermanos que es dinero y eternidad, no es finanzas, porque he tratado de alejarme del tema financiero neto económico para tratar de generar un vínculo entre lo que la Escritura y la eternidad propone y el dinero. Pero al final vamos a entrar en esos últimos minutos a hablar de finanzas netas, por así decirlo. Y lo más importante, o lo principal, o lo básico que yo considero que tenemos que hacer para poder tener una correcta administración de nuestras finanzas, es elaborar un presupuesto mensual, hermanos. Es elaborar un presupuesto mensual. Es algo clave, es algo básico. Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi papá, él es médico, él no es administrador, no es economista, él es médico, pero uno de los primeros recuerdos que tengo de mi papá es en la mesa de la cocina sentado de niño, yo muy de niño, muy pequeño, y él en una hoja bond, en una hoja blanca, con un lapicero azul, colocaba el mes, agosto 1992, imaginémonos. Y ponía, ahí ya sacaron mi edad algunos, y él ponía ingresos, colocaba todos los ingresos que iba a tener en el mes y egresos, y ahí iba colocando cada uno de los gastos y el monto en el que utilizaba el dinero. Me acuerdo que en la parte del título él subrayaba el mes y empezaba a subrayar abajo del periodo de tiempo que estaba evaluando y subrayaba, y hoy día entiendo que de pronto era la preocupación que él tenía de cómo iba a cubrir el mes, pero al final eso me generó o formó en mí el entender que la administración del dinero requiere organización. ¿Cuántos de ustedes nunca han hecho un presupuesto para administrar su casa? ¿Tienen un presupuesto? ¿Manejan un presupuesto? Bueno, voy a voltear la pregunta porque de pronto les da un poco de pena. ¿Cuántos de ustedes manejan un presupuesto en una hoja, en un Excel, en una aplicación? Bueno, son la minoría. Eso significa que la mayoría no lo hace, por descarte. Pero el punto entonces, mis hermanos, es que hay que hacer un presupuesto. ¿Ok? Hay que hacer un presupuesto. Esto no es complicado, no hay que manejar Excel y fórmulas cuánticas, macros, tablas dinámicas, no hay que tener una aplicación también pagada para llevar nuestro presupuesto. Eso no sirve probablemente, pero con una hoja y con un lapicero podemos tener un presupuesto.
Lo relevante, mis hermanos, es ser organizados y diligentes en el control del dinero que ingresa y el control del dinero que sale. Al final del mes, lo que me ingresó no debe ser menor de lo que salió, ¿cierto? Eso está claro. Si yo estoy gastando más de lo que entró, tengo un problema serio. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta por eso. Básicamente lo que se hace es ingresando en primer lugar los ingresos mensuales. Si usted tiene un trabajo para recurrente, si usted tiene ingresos recurrentes, si usted sabe cuánto va a recibir en la quincena o a final de mes, bueno, en el mes de septiembre coloca, yo voy a recibir este mes tanto, punto. Si usted tiene un negocio de pronto, si tiene trabajos que hace de manera independiente y ya lo lleva haciendo algún tiempo, evalúe normalmente cuántos son sus ingresos anteriores y proyecte, más o menos, cuánto es lo que va a tener este nuevo mes, ¿cierto? Tratemos de proyectar nuestros ingresos en el mes, ¿ok? Y lo segundo es que más abajo vamos a colocar nuestros egresos. Ahora, los egresos no los coloquemos de la siguiente forma: luz, comida para el perro, colegio del niño, salud. No, agrupémoslos en categorías. Eso es muy, muy importante. Todos nuestros egresos tienen que estar asignados a algunas categorías. Pongo un ejemplo de lo que a mí me sirve al menos. Tengo una categoría que se puede llamar vivienda y servicios. Es decir, todos los gastos que involucren, ya sea el pago de un apartamento al banco, ya sea el arriendo, ya sea la luz, el agua, el gas, el internet, todo lo que involucre mi vivienda va dentro de una categoría, dentro de una bolsa. Dentro de otra bolsa se va a llamar salud y bienestar. La EPS, si es que tengo plan complementario, si es que tengo medicina prepagada, si es que tengo que llevar al niño a algún curso para que tenga bienestar emocional, digamos, lo que sea, va dentro de ese grupo. Otro grupo importante, educación. Si yo tengo que pagar universidades, si yo tengo que pagar homeschool, si yo tengo que pagar una escuela, eso va dentro de otro grupo. Si tengo que comprar útiles escolares o de pronto lo que se necesite para la educación, va en otro lugar. Otro grupo es alimentación, obviamente todo lo que involucre la comida. Movilidad debería ser una bolsa diferente. Los pasajes del Transmilenio del mes, proyectemos cuánto es. Si es que en algún momento voy a tener que tomar un taxi porque salí muy tarde del trabajo, de la iglesia, estimemos cuánto es. Si tengo que gastar en gasolina, si es que tengo que gastar de pronto en pagar la cuota del auto que he comprado, todo va dentro de una bolsa de movilidad. Y así sucesivamente, una bolsa de ofrenda o de generosidad, deberíamos de tenerla también ahí. Otra bolsa de ahorros, ya sea que ahorro bajo el colchón, ya sea que tengo un fondo de inversión, debería estar ahí. Otra bolsa de entretenimiento, es muy importante, hermanos. ¿Cuánto del dinero del mes se me va en entretenimiento? ¿Cuánto utilizo en Spotify? ¿Cuánto utilizo en Netflix? ¿Cuánto utilizo en irme a comer a la calle el día domingo? Todos los gastos de entretenimiento deben ir en otra bolsa. Y finalmente, una última bolsa que habla acerca de gastos inesperados o cosas particulares del mes, gastos no previstos. La clave está acá, hermanos. Una vez que tienen sus bolsas listas, básicamente, dinero que sale en el momento, dinero que se asigna a la bolsa. Si el día de hoy pagué la luz, esos 50,000 pesos de luz van a esta bolsa. Si el día de hoy me tocó pagar la escuela, ese dinero va a la bolsa de educación. Y así constantemente. Cuidado, hermanos, con los gastos en efectivo. A veces sacamos la billetera y pagamos, tome, hermano, tome, y de ahí nos acordamos en qué se nos fue la plata. Anotémoslos en el celular, hoy ya todos tenemos un celular, podemos anotar en qué se va el dinero. Donde se va el dinero, apenas sale el dinero hay que hacerlo. Seamos frecuentes en esto. No lo hagamos al final de mes, nos vamos a olvidar. Separemos media hora cada semana. Ese es el momento de hacer mis finanzas personales de la semana. Me siento y listo. Si ustedes hacen todas las compras con tarjeta, llevan registros a los celulares. Eso puede ser una buena forma de control si es que no se acuerdan. Si hacen gastos en efectivo, anótenlos por favor. Y cada semana se sientan media hora, listo. Gasté esto en esta bolsa, esto en esta, esto en esta, en esto en esta. Ahora, esto es importante, hermanos, no solo por un tema de organización y entendiendo que Dios es un Dios de orden, sino que esto nos va a permitir a nosotros entender qué peso o qué valor tiene cada una de estas bolsas. Si yo identifico que mi bolsa de vivienda es el 80% de mis ingresos, estoy viviendo en una casa demasiado cara, me toca bajar. Si yo veo que el ingreso de entretenimiento del mes es el 20% y mi generosidad es el 5%, ¿cuál es el orden? La generosidad va sobre el entretenimiento, ¿cierto? Entonces tengo que balancear mis bolsas. Nos va a permitir ser más responsables, eso es lo que voy con todo esto. Y quiero hablar unos últimos minutos, antes de terminar ya acerca de las deudas, ¿cierto? Acerca de la deuda.
es un término familiar para todos, ¿cierto? En un momento, de hecho, creemos que de pronto es muy común. El gobierno tiene deudas, tiene la deuda externa probablemente, y nosotros, o la mayoría de los que hemos estado aquí, estamos en deudas o quizás hemos salido de una deuda o estamos ahogados en las deudas. Puede ser, como les dije, por una calamidad externa, algo nos endeudó sin buscarlo, o puede ser una falta de dominio propio, de contentamiento, lo que nos llevó a tener una deuda. Pero sea cual sea el origen de la causa, Proverbios 22:15 dice que el deudor es esclavo del acreedor, que el deudor es esclavo del deudor. Hermanos, las deudas traen consecuencias, ¿ok? Las deudas traen consecuencias, nos esclavizan, son costosas porque nos toca pagar intereses por ese préstamo que hemos obtenido, nos pueden llevar a perder todo lo que hemos construido a lo largo de nuestra vida, podemos perder nuestras casas, nuestra propia familia inclusive, nos generan preocupaciones, etcétera, muchas otras cosas. Pero no necesariamente toda deuda es pecaminosa. No necesariamente toda deuda es pecaminosa, aunque ciertamente, hermanos, tenemos que conocer los riesgos que estas conllevan y tener sabiduría en medio de esto. Es necesario que evaluemos nuestras motivaciones y las razones por las cuales nos estamos endeudando. Algunos piden préstamos errados porque la codicia los gobierna, porque están descontentos con el nivel de vida que tienen y yo necesito tener ese nuevo carro porque si no tengo ese nuevo carro no voy a ser feliz, ¿cierto? Otros acaban endeudados porque no hacen un presupuesto, hermanos, porque no sabían que estaban gastando más de lo que entraban. Aproximadamente tengo una idea, pero la deuda llega muchas veces por falta de organización, por no conocer los límites financieros que cada uno de nosotros podemos tener. Otros incluso piden, ya de manera descarada, o sacan préstamos siendo conscientes que nunca los van a pagar. Pero a pesar de que la deuda muchas veces puede ser imprudente, no necesariamente es pecaminosa. Por ejemplo, para poder comprar una casa o para poder comprar una iglesia como la que estamos nosotros, es imposible poder juntar de manera mensual un fondito de dinero para de aquí a más o menos 85 años poder comprar la iglesia, ¿cierto? Muchas veces es necesario poder sacar una deuda de manera diligente, creería yo, importante eso, para poder pagar lo que necesitamos. Cada caso, hermanos, les vuelvo a recordar, es diferente. Y los animé hace un momento a que, si tienen dudas, busquen consejo para explicar y conocer todas las aristas de la situación. No estoy diciendo que con esto todo el mundo vaya a sacar un préstamo del banco en ese momento, pero lo importante es pedir consejo a hombres maduros en la fe y hacer todo lo posible por evitarte ponerte en una situación de no cumplir con tus obligaciones. Vimos que la segunda prioridad es cumplir con nuestras deudas. Si yo el día de hoy veo que no tengo la capacidad de poder pagar esa deuda de aquí hasta donde veo, entonces no la haga. Si yo considero que mi corazón, esa compra o ese préstamo, ese endeudamiento no es piadoso, entonces no lo hagamos. Si yo creo que con eso no voy a honrar a Dios, no nos endeudemos. Si yo no sé o no tengo la seguridad que voy a tener la capacidad de pago de esa deuda, no nos metamos en ella. Evaluar cuánto tiempo me tomaría en pagar la deuda o evaluar cuánto pagaría en los intereses que esa deuda es algo, son preguntas que tenemos que hacernos antes de poder tomarla. A lo que yo voy es que con la ayuda del Señor, con su palabra, a través del consejo debemos de tomar esas decisiones, nunca tomar decisiones de este estilo que pueden afectar a la familia, al matrimonio de una forma tan clave. No debemos tomar a la ligera sacar un préstamo porque puede llevarnos a deshonrar a Dios y yo creo que ninguno de nosotros quiere hacerlo. Cuidado con las tarjetas de crédito, hermanos. Cuidado con las tarjetas de crédito. No paguemos en cómodas cuotas porque no son cómodas. Si ya tenemos una deuda con las tarjetas, no paguemos el mínimo. Tratemos de abonar la máxima cantidad posible para reducir esa deuda lo más pronto que podamos hacerlo. Ahora, hermanos, hay un mejor camino que endeudarse y es ahorrar, ¿cierto? Hay un mejor camino. Si por la misericordia de Dios hoy de ustedes no tienen deudas y dentro de su presupuesto mensual pueden separar un porcentaje para ahorrar, háganlo. Cuidado ahora que con la excusa de ahorrar ya no sea generoso, ¿verdad? Pero si nos da la posibilidad el poder separar un porcentaje de nuestros ingresos en el ahorro, hagámoslo. Podemos meter parte de nuestro dinero en el banco, podemos utilizarlo, ese dinero, en comprar algún producto financiero que nos genere rentabilidad, podemos adquirir CDTs, podemos, si tenemos hijos pequeños, podemos adquirir un seguro de inversiones o un seguro universitario que nos permita desde hoy día, que tienen pocos años, ir guardando un fondo para que cuando llegue a la universidad no me tenga que endeudar para pagar la universidad o endeudarlos a ellos para que paguen la universidad, sino yo poder
tener ese dinero listo para cuando ese momento llegue, es prever. Es prever. Acuérdense que la palabra provisión tenía que ver con planear antes de que algo suceda. Hay que evaluar a largo plazo, no solamente pensar en cubrir el siguiente mes, sino pensar qué es lo que vamos a gastar el próximo, o si de aquí a 10, 15, 20 años yo voy a pensionarme, con la pensión me va a alcanzar, ¿qué puedo hacer el día de hoy para poder llegar a ese momento y no endeudarme, sino glorificar a Dios con eso? Entonces, yo entiendo, hermanos, que el ahorro no es una posibilidad para muchos, pero si tú puedes hacerlo, hazlo. Si ustedes recién están empezando un nuevo matrimonio, si ustedes tienen las finanzas limpias, por decirlo de alguna forma, considérenlo dentro de su plan. Pero por el otro lado, si ustedes están hundidos en las deudas, no es el fin tampoco, hermanos. Tenemos un Dios que es misericordioso, aun si esas deudas son consecuencia de nuestro propio pecado. Pero hay que tomar acciones. Hay que tomar acciones. En primer lugar, hay que reconocer si es un pecado en la situación en la que me encuentro. Si es una falta de contentamiento o malas decisiones financieras las que me han llevado a endeudarme. Hay que arrepentirnos. Hay que comprometernos a no tomar más deudas. Una deuda nunca cubre otra deuda. ¿Ok? Hay que ajustar nuestro estilo de vida. Hay que bajar el nivel de vida si es necesario para poder cumplir con eso. Hay que evaluar si es necesario tener un ingreso adicional. Si de pronto nuestra esposa no trabaja, evaluar en qué cosas ella puede aportar o trabajar para generar un ingreso en el hogar, siempre y cuando eso no afecte su principal ministerio, que es el hogar. Pero deberíamos poder ser un tema que pongamos sobre la mesa y conversarlos en familia. Paguemos las deudas más pequeñas primero, eliminemos las deudas que mayor intereses nos generan constantemente. Hay muchas opciones, hermanos, que podemos tener para el momento de reducir deudas, pero para eso existen varios libros que al final les voy a recomendar. Pero finalmente, hermanos, para concluir, es necesario que reconozcamos que nuestros problemas con el dinero son un problema de nuestro corazón en primer lugar, son un problema de nuestro corazón. Por eso el Señor en su gracia nos anima a que si tenemos situaciones particulares, si tenemos dudas, la iglesia no solamente es un lugar donde podemos recibir enseñanza o consejo a cómo vivir una vida más santa, cómo apartarme de este pecado o con quién me voy a casar, sino que la iglesia también puede proveer consejo en cuanto a decisiones económicas. No como una imposición, sino como que a la luz de la palabra de Dios el Señor a través de personas nos puede instruir. De hecho, probablemente va a ser necesario pedir consejo en la situación en la que nos encontremos, o inclusive entrar a un proceso de rendición de cuentas si es necesario, si vemos que es algo pecaminoso nuestra administración del dinero. Que no nos dé pena, hermanos, levantar la mano y decir: yo tengo un problema con esto. Todos tenemos problemas, todos tenemos pecados. Que no nos avergoncemos como congregación en pedir ayuda. Que no nos pongamos un vestido de piedad cuando ingresamos a la iglesia y sonreírnos: hermanos, Dios te bendiga, todo bien, gracias a Dios. Todos tenemos batallas, pidamos ayuda, apoyémonos como iglesia, sirvámonos los unos a los otros. Y finalmente, si algo quisiera que se llevaran de estas 4 enseñanzas que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas, es que el uso del dinero, mis hermanos, es un acto de adoración. ¿Vamos a adorar a Dios o vamos a adorar a nosotros mismos con el uso que nosotros le damos? Dios nos llama a ser glorificado con nuestros bienes. Dios nos llama a que nosotros lo honremos, lo exaltemos con el dinero. Dios nos invita a que veamos el dinero a la luz de la eternidad. Dios nos invita a que seamos generosos con otras personas, a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no a hacernos tesoros aquí en la tierra, a buscar los tesoros celestiales. Dios nos llama a ser responsables con nuestras finanzas personales. Y nunca perdamos vista, hermanos, que el Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos está santificando por completo. Y eso involucra también cómo nosotros vamos a administrar el dinero a la luz de la eternidad. Así que por favor oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tus consejos. Te pido por cada uno de los que nos encontramos en este lugar, que tú inquietes nuestros corazones, Señor, en esta área quizás tan natural, tan material podríamos verla, Señor, pero que hoy día entendemos que te podemos honrar y que forma parte de la integridad que tú llamas que nosotros como creyentes tengamos. Señor, ayúdanos a administrar nuestro dinero de una forma piadosa, Señor. Que así como tú mirabas a esa viuda que dio todo lo que tenía, Señor, y tú te agradabas de ella, Señor,
algún día podemos estar parados delante tuyo y en esta área de las finanzas y la economía y el dinero podamos también oír esas palabras tuyas, Señor, de que hemos sido fieles. Ayúdanos a ser generosos, Señor. Danos las prioridades correctas en la administración de este dinero, Señor. Queremos que tú nos ayudes porque claramente dependemos de ti, Señor, en cada área de nuestras vidas para poder vivir una vida que te honre y te glorifique, Señor. Te pedimos de tu ayuda y la de tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo tu obra en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Estas clases, hermanos, que hemos tenido han salido en gran parte del material de estos 5 libros. Si ustedes desean profundizar un poco más acerca del dinero y el manejo del mismo, se los recomiendo. Todos son autores de sana doctrina, basados en la palabra de Dios, y pueden consultarla y buscarla. El primer libro de Dinero, Posesiones y Eternidad va a salir en español en febrero del próximo año, así que si ustedes desean adquirirlo es muy bueno. Que el Señor los bendiga.